No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Continuamos conversando con el profesor Daniel Ehrlich, que hizo esta maravillosa transición desde un concepto difícil que es el sistema inmune a una cosa que es fácil de leer, entretenido, que tiene una historia, que tiene un guión, que es el cómic Inmuno, respuesta a Corpus, no, Inmuno, invasión a Corpus. Esto es entretenido porque es un libro físico. Cuéntanos un poquito, Daniel, cómo fue el proceso entonces ya de tener la idea, hacer los dibujos, editarlo, imprimirlo, ponerlo a la venta. ¿Cómo es ese proceso para que nos cuentes desde primera mano las dificultades y lo que fuiste encontrando? Sí, la primera dificultad fue justamente lo que ya habíamos conversado, que es el hecho de juntar los dos mundos. ¿Ya? Llegaba un momento en que yo decía, tiene que pasar esto en el cómic, y ahí entre ellos tres, que son los artistas del grupo, me decían, Ya, sí, pero deberíamos hacerlo de la siguiente manera, o si no, no va a tener una lógica narrativa. Entonces, llegamos a acuerdos al respecto, y a veces acuerdos que costaba llegar. O sea, me acuerdo una propuesta, digamos, de Nitrox, me decía, los glóbulos blancos podrían ir volando, podrían ir en el sistema inmune, en la sangre, rodeados de una bola, y yo dije, es que no van así. Entonces, teníamos algunos choques al respecto, siempre en buenos términos, obviamente, de pero tú eres cómo... riguroso. Claro, pero yo les decía, lo que yo más quiero es que esto también sirva no solamente para entretenerse, sino que también sirva para aprender. Por lo tanto, tenemos que ser rigurosos, ¿ya? Y no poner conceptos erróneos o Exacto. inexistentes. Concepto, claro, algunas cosas hubo que ponerla. O sea, por ejemplo, una plataforma para que se deslizaran dentro de los vasos sanguíneos, porque salir volando como Superman se veía raro. Entonces, Ya, la otra cosa, los glóbulos blancos para salir de los vasos sanguíneos y ir a los tejidos se deforman y pasan entre medio. Pero la deformar, diapedesis. claro, de APS, pero deformar un personaje, entonces lo cambiamos y entonces se le ocurrió generar digamos así, formar un hoyo dentro del vaso sanguíneo para que saliera. Entonces, todos esos detalles eran importantes. Yo había hecho unos bocetos así a mi estilo nomás, pues, Porque tú de no eres dibujante. no, pues no, aficionado, ¿no? Entonces, es de calidad discreta, pues entonces, y había puesto a los linfocitos B, que son los que disparan los anticuerpos, con unas pistolas, con unas como escopeta. Entonces, Nito me decía, no, porque esto tiene que ser más orgánico, tiene que nacer de ellos. Entonces, Nito me dijo, la mano se transforma en su escopeta. Entonces, Y fue con este realmente, gesto, claro, porque es la pistola que dispara anticuerpos, pues, pero en la mira, forma de Y. Entonces, por eso fue todo un proceso muy enriquecedor, la verdad, fue muy interesante. Y terminamos de escribir todo, de ellos de dibujar, de colorar, ya quedó listo Inmuno justamente antes de que llegara el coronavirus a Chile. O sea, estamos hablando de oh, justamente, eso lo terminamos en enero, febrero del 2020, sí, po, 20. enero, febrero del 2020. Lo terminamos y ahí venía todo el proceso de buscar editorial. Y ahí fue un desastre, porque Cuéntanos. Por el tema del COVID, las editoriales ya tenían todo cerrado. Tuvieron que suspender un montón de cosas, entonces no querían proyectos nuevos. Y Oh, eso nos retrasó un montón de tiempo. Estamos hablando de que teníamos el Inmuno hecho en febrero del 2020 y logramos que una editorial nos aceptara, estamos hablando septiembre del 2021. y entre medio tú le tocabas la puerta, decías, tengo esta obra y nadie Claro, quería ni ahí leerla. O sea, ahí Cote, que el que mejor manejo tiene de eso, que es el co-guionista y colorista, empezaba a ver en las distintas editoriales. Hicimos todo un análisis a cuáles, por qué sí, por qué no. Yo decía, no, ¿saben qué? No tenemos planeado nada, ¿ya? Es impresionante cuando uno ve gente, a mí me sorprendió mucho, yo no conociendo el ámbito, cómo se manejan las editoriales, me sorprendió ¿Ya? mucho cómo a veces se cierran sin siquiera ver lo que se les está ofreciendo. Impresionante, ¿ya? No voy a decir que todos lo hicieron así, pero hay algunos que sí, ¿sabes que no? Tenemos cerrado. Además Y que me da lo mismo. tu nombre no era en el mundo literario, tu nombre en el mundo, No, era el pues, mundo de la medicina. claro, entonces más difícil aún. Entonces, fue un proceso complejo hasta que Aurea Ediciones ya vio Inmuno y
fue lo único que se dieron el trabajo de ver la información que había, ver el trabajo que habíamos hecho y decir, ¿saben qué? Acá hay algo bueno, démosle. ¿Ya? Y ahí Y empezó todo el trabajo con Aurea, ¿ya? Y yo perfecto. agradezco realmente porque ha sido muy buena, una gran editorial, es una editorial pequeña pero funciona excelente. Ha sido Y realmente, están muy comprometidos con el tema. perfecto. Y digamos que si uno se mete a la página web de Aurea Editores, Aurea / Ediciones, inmuno, guión en medio, invasión, guión en medio, guión en medio, corpus, puedes encontrar directamente el acceso a comprar el libro, ¿cierto? claro, está disponible en Aurea Ediciones, entonces lo pueden comprar a través de internet. Está por internet también en la librería Antártica, está en Busca Libre también, y está en Punto Aurea, que es la tienda física que tiene Aurea, que está en la Galería Pirámide del Sol en Providencia, en la estación de metro Tobalaba. Perfecto. Y este es un libro precioso físico. Es ¿De físico. qué dimensión es esto? ¿Es como una revista de cómic? Claro, es como el típico formato, creo que era 23 por 16, no me acuerdo exactamente, eso se lo saben ellos mejor, pero el típico formato de revista de cómic, digamos. Ya, y cuéntanos un poquito, en qué momento se hizo el proceso de el registro de propiedad intelectual, si el registro de propiedad intelectual incluye a todos los personajes, la historia, el libro, ¿cómo es ese proceso? Claro, uno lo hace en el diván, digamos, donde está el registro de propiedad intelectual en Chile. Uno rellena su formulario, digamos, pone a los autores y manda el texto, manda todo, digámoslo así. Un PDF, digamos, con todo el trabajo, con el cómic Ya, completo. Y eso queda bajo registro de propiedad intelectual, finalmente. perfecto. Entonces eso ya es una cuestión que igual hay que hacer, digamos. Está el registro hecho, pero claro, va más allá el tema, porque no es que alguien pueda llegar y robarlo y decir esto es mío, porque también está toda la justificación, tenemos todos los documentos que acreditan que lo hicimos nosotros, digamos. Ay, Daniel, Afortunadamente, querido, pero existe esto del pirateo y eso, entonces hay no, que por tener supuesto. Claro todos que el los pirateo. resguardos. Por supuesto, el pirateo es una cosa, pero la copia de la idea es otra. A eso me refería más que nada a la copia de la idea. Pero la verdad, ideas como decía, hay muchas, ¿ya? El punto es ocupar exactamente lo mismo, es lo que finalmente termina siendo un desastre. Claro, ahora, los personajes, hablemos un poquitito de los personajes. Tú ya habías mencionado algunos que son los linfocitos, los anticuerpos, y hay un antagonista. Eso significa que hay un protagonista un héroe y un villano, ¿cierto? Y Claro. ocuparon un Staphylococcus aureus que se llama ¿Estáfilo? Sí, o sea, le pusimos Aureus nomás. Aureus, ya. Corpus Aureus. Sí. Cuéntanos un poco cómo se da ese antagonismo. Claro, primero el sistema inmune para los auditores que no conocen ese tema es un ejército. Y como ejército tiene ramas, ¿ya? Hay unas ramas que son más inespecíficas, que son los macrófagos, este foggy, como un oso gigante, digamos, que come todo lo que vea como extraño. Ya, Y los neutrófilos que hacen hacen cosas parecidas, digamos, pero no están vigilando en los tejidos normalmente, sino que vienen desde la sangre a salir a los tejidos. Entonces, hay un grupo que tiene una labor más inespecífica. Entra algo raro y lo va a atacar. Pero hay otros que son como unidades de élite, ¿ya? Que son aquellas que son los linfocitos, aquellos que van directamente a atacar a un invasor. Son específicos. Entonces, ya en el cómic se hace esta distinción y ahí aprovechamos de generar conflicto entre un grupo que es más inespecífico, que no tiene una formación formal, que no van a la universidad, por decir de alguna manera, y otro grupo de élite que un grupo de va a choque, estudiar, claro. exacto, que va a estudiar a ganglion, por eso los ganglios linfáticos tienen todos nombres en latín, generalmente le pusimos, Ya. y que hay cierto roce porque hay una distinción social ahí. Entonces, ahí hicimos mezclas de cosas más humanas, digamos, junto con esto otro. Entonces, necesitábamos claramente un antagonista. Ahora, obviamente, te lo sabe, pero la gente tiene la visión de que las bacterias son monstruos, pero finalmente ya están luchando por sobrevivir. O sea, tampoco podemos decir que son malas ellas están en el mundo antes que nosotros incluso. Entonces, Claro,
no podemos decir ellos son los malos. Solo lo que podemos decir es que ellos quieren apoderarse de Corpus, que es este planeta, entre comillas, donde vive todo el sistema inmune, que en el fondo es la representación del cuerpo humano, y por lo tanto ellos hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir nomás. El punto es que si los dejamos hacer eso nos morimos, por eso la lucha, y por eso el concepto de antagonista, ¿ya? Pero uno Perfecto. sabe que va más allá que eso. Ahora, el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que está principalmente en la piel, está en todo lado, pero principalmente en nuestro organismo, podemos encontrarla en la piel abundantemente, es una bacteria que nos daba la posibilidad de mostrar varios escenarios de corpus. ¿Ya? Porque el Staphylococcus aureus le gusta formar abscesos, que son acúmulos de pus, ¿ya? Y ahí podemos mostrar una caverna con estafilococo reproduciéndose, ¿ya? Están en la piel, por lo tanto, la historia parte en pelis, o sea, la piel, En pelis, ¿ya? y le gusta al estafilococo, le encanta meterse en los vasos sanguíneos, hacer viajar a distintos lugares del cuerpo, y por eso los metimos en sanguinem, que son los vasos sanguíneos, y al estafilococo aureus le encanta posarse en las válvulas del corazón. Y por eso la lucha termina en una endocarditis. Entonces nos permitía Oh, mostrar tantas cosas que era el escenario perfecto para usarlo. Ahora, licencias. El estafilococo, obviamente, como cualquier bacteria, no tiene el tamaño de un glóbulo blanco, po. Pero si los poníamos del tamaño normal, iba a ser una lucha de gigantes contra enanos y no iba a ser creíble. Y por eso pusimos el estafilococo de un tamaño igual a un neutrófilo, aunque eso sea aberrante. O sea, licencias había que tomarse por una cuestión por narrativa. supuesto. Para Pero que por eso era cupieran en maravilloso. el cuadrito. Exacto, si no se iba a ver raro, la verdad. Hoy yo encuentro que esto es como fascinante porque te abre la puerta en el fondo, y ahora que tú dices que esto fue hecho antes del COVID, eh, esa es la tercera edición, diría yo, Lo que pasa que es se que viene. sí, cuando apareció el COVID estábamos en un vacío de búsqueda de editorial, y al entintador y rotulista Cristiano Kolomansky dijo, oye, ¿por qué no hacemos un corto del coronavirus, aprovechando la contingencia, un corto y lo tiramos gratis por redes sociales? Y eso hicimos, po. Ah, Y cuenta eso. lo hicimos en su momento, lo tiramos en redes sociales gratis, salió en varias partes, hubo varias notas de prensa y salió en varios lugares, y eso nos permitió dar a conocer Inmuno para partir, ¿ya? Era un corto de 5 páginas nomás. Entonces, como tuvo tan buena recepción, dijimos, ya, vamos bien, y la gente por lo menos ya va a tener una idea, cuando salga el Inmuno completo, va a tener una idea de lo que estamos hablando. Y por eso ese corto del coronavirus lo pusimos como material extra que viene en Inmuno. En el Ah, físico en el que está a la venta ahora, después que termina la historia, viene un corto del coronavirus que fue el que... Y ese corto ganó 2 premios. Ganó 2 premios ¿dónde? en festivales de Santiago al mejor colorista y mejor rotulista. Se lo ganó Cote y Doco en ese aspecto, así que fue bien valorado. Y por eso lo pusimos, como le decía, como material extra de Inmuno, así que la gente que compre Inmuno va a tener ese material de coronavirus también. Oh, van a tener que poner un extra en la segunda edición también porque las personas van a estar esperando Claro. ese material. Cuéntanos entonces un poquito más cómo siguen tus proyectos en adelante. Yo supe de ti por la academia, porque el doctor Mauricio Ruiz es el que me contó de tu trabajo, así que supe por la universidad, pero después cuando ya empecé a investigar un poquito más me di cuenta justamente de lo que tú dices, que hubo muchas notas al respecto, porque fue muy novedoso todo esto. Escuché también o vi que tú querías hacer una película, que ese podría ser un target adelante, pero los costos de una película probablemente se multipliquen muchísimo Sí, comparado con un cómic. sí, lo que pasa es que la verdad, Inmuno para mí siempre fue en movimiento. O sea, cuando yo lo pensé hace Ah, 20 años atrás, o sea, yo siempre me imaginaba una película como idea inicial, porque esto es muy dinámico. Entonces, siempre mi idea fue una película y como eso es inviable, siempre la dejaba pasar, pum. La dejaba pasar, hasta que llegó un momento en que dije, oye, esto puede ser un cómic, pum. Y ahí lo aterricé a una cuestión que se podía hacer. Por eso lo dejé tanto tiempo fuera, porque mi idea, me imaginaba todo esto en movimiento. Y como eso no es viable en Chile, digamos, por eso al final terminé diciendo, un cómic sí podría ser viable. ¿Ya? Pero la idea inicial en una película. No es que ahora hayan planes de hacer una película porque es muy, muy difícil el tema.
pero lo que nos compete y lo que hacemos los cuatro como grupo, y lo que ya demostramos que podíamos trabajar bien entre los cuatro, es haciendo cómic, y ese va a ser el enfoque, ¿ya? Tendría que ser alguien que nos contactara interesado en hacer una película al respecto, pero no, va a ser difícil que eso nazca a nosotros, porque tampoco tenemos los medios para eso, ni el conocimiento de animación Claro, para el eso. cómo se hace. Sí. Porque si el cómic es una imagen, la película son cientos de imágenes Sí. que toman tiempo y eso, bueno. Mira, mi generación, yo tengo 60 años y yo me acuerdo que leía Mampato que tenía 3 paginitas y esperábamos con ansias cada miércoles que saliera el número siguiente. Pero ahora estamos en una generación que es todo instantáneo, que lo quiere al tiro, que lo quiere consumir en el computador, en una imagen, en una versión virtual. ¿Existe algún plan de que haya una versión virtual de esto, Lo hemos de este conversado. proyecto? Sí, lo hemos conversado. Es una de las cosas que se tiene en mente, pero que tampoco es tan fácil de gestionar, ¿ya? Pero se puede, es algo que, como digo, que hemos conversado, que está ahí sobre la mesa. Por ahora, obviamente, nuestro plan es empezar la difusión en colegios, ¿ya? Y participar en todos los festivales e instancias del mundo del cómic que hayan también en el año. Así que tenemos hartas actividades en ese sentido, firmas también en las distintas librerías, pero principalmente enfocado a eso. Hay que ver si se da la situación como para hacer una versión digital del cómic, ¿ya? De que se puede, pero no es ahora. Claro, y además que cuando tú ya restringes la forma a libro, probablemente ya no eres libre de ocupar esas mismas historias, esos mismos gráficos y ese mismo trabajo en otra plataforma. Esto se va complejizando en el fondo, y tienes que ir metiéndote en estas ligas que son las publicaciones, que son otra historia completamente distinta a lo que uno está acostumbrado a publicar un trabajo de investigación que no tiene, que tiene unas normas y unas reglas completamente distintas. Y a ti personalmente te gustaba el cómic, me imagino, de siempre, ¿o no? Sí, de siempre, o sea, yo desde adolescente que he leído cómic, ahí en el periodo de estudiar medicina, la especialidad, la subespecialidad, como los dejé de lado, pero después los retomé. Y la verdad, a mí me encantan los cómics, por lo tanto, la ventaja para que nos lleváramos bien los cuatro es que teníamos un lenguaje en común, ¿ya? Entonces, no solamente cómics, sino que también mucho cine. Entonces, Ah, cuando yo hablaba de Anchor, que es el linfocito B, y cómo me lo imaginaba, yo les decía a ellos, y es una de las grandes influencias que tiene Inmuno, que es Matrix, ¿ya? Y yo decía, Matrix, mira, ya, sí, para mí Anchor es Neo de Matrix. Entonces, ya. Nitrox ya lo empezaba a planificar y ya empezaba a diseñarlo en relación a eso. Otra influencia importante es 300 de Frank Miller y la película también por la estética principalmente. Y por ejemplo, uno ve a Neuter, al neutrófilo, y es Leonidas de 300. ¿Ya? O sea, Ah, hay marcadas influencias dentro del mundo del cómic como del cine, que además nos permitía tener un lenguaje común que hacía más fácil que nos entendiéramos. Pues decía, pero ¿cómo nos imaginamos tal escenario? Yo decía, bueno, como por ejemplo, o cómo nos imaginamos la estética de tal parte. Yo decía, bueno, como Dark City, por ejemplo. Ya, y nos entendíamos al tiro. Entonces, esa es la gran ventaja que teníamos al respecto, de un lenguaje común. Y esa es la gracia que a mí me gusta el cómic también y el cine, porque si no, si fuera solamente enfocado a temas científicos, claramente no hubiera podido tener el lenguaje para comunicarnos. claro, ahora, perdona que te pregunte esto, pero necesito preguntarlo. ¿Quién figura entonces como el autor, el director de arte, el director de fotografía? En esto, cada uno era especialista en un ángulo de la obra y son, por lo tanto, todos coautores o cómo es esa Exactamente. circunstancia. Yo el mundo del cómic obviamente no lo conocía hasta antes de conocer a ellos tres, pero ellos me decían, o sea, que estemos, porque quedamos muy, muy amigos después en todo el proceso y nos seguimos reuniendo, a veces ni siquiera para hablar de inmuno, sino para hablar de la Ah, vida, digamos. Nos seguimos reuniendo y me decían ellos, es que impresionante, pero son muy pocas las instancias donde después de un trabajo de tanto tiempo de cómic,
de hacer un cómic, seguimos viéndonos. Y terminan odiándose, me decía, terminamos odiándonos cuando estamos, no sé, 2, 3 años haciendo un cómic, después ya no queremos ni vernos. Y ahora se dio completamente lo contrario. Y tuvimos mucha suerte al respecto. Entonces, en cada sesión nos dábamos cuenta que independiente que yo tuviera la idea y que hiciera todo el tema de que escribiera la historia, que hubiera una supervisión desde el punto de vista científico, todos aportábamos. Entonces, es que somos los 4 los autores. ¿Ya? Acá no Genial, hay lo un encuentro. autor, somos los 4 los autores. Esa es No, la ventaja. bueno, hoy día, Daniel, se nos terminó el tiempo. Quedas invitadísimo para cuando quieras promover la segunda parte o nos quieras dar alguna actualización de tu obra. Me parece que tienes un campo que has abierto maravilloso. Te quiero felicitar, te agradezco estos minutos que nos has dado hoy en nuestro programa Salud para Todos de Devox Radio y me despido de ti, te doy un minuto para que puedas comentar lo que tú quieras y nos despedimos. No, muchas gracias por la invitación y quisiera recordarle a los auditores que lean Inmuno, ¿ya? Y que lo pueden encontrar en aureaediciones.cl, lo pueden encontrar en buscalibre.cl, Antártica, o sea, hay un montón de maneras y si quieren comprarlo físico, ¿ya? Ir a Punto Aurea en la Galería Pirámide del Sol en Providencia, o sea, es muy fácil de conseguir si son de regiones. Aurea Ediciones tiene muy buen envío a regiones, funciona bastante bien y llega bastante rápido. Que lo lean y que aprendan del tema. En el fondo, la mejor manera de tener opinión en la vida con algo es aprendiendo de algo finalmente. Entonces, Exacto. absolutamente recomendable para todo tipo de personas, niños, adultos, gente que no conoce el tema, gente que sí conoce el tema, o sea, absolutamente transversal, así que los invito a leer Inmuno. Perfecto. Y ahora nosotros nos vamos a una pausa para volver a cerrar este hermoso programa. Nos vemos, Daniel. Gracias por tu participación. Chao, gracias.